Hola querido, empezaremos este estudio hablando del poder creador de Dios. Dios es Dios y es eterno, quiere decir, no tiene ni principio ni fin. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El escritor bíblico, si tú te das cuenta, él no se preocupa en probar que la creación es verdadera. No discute, no argumenta, simplemente presenta al Dios creador y define su obra creadora. En el principio, dice, no había nada, solo existía Dios. Esta declaración va de encuentro a lo que muchos afirman diciendo que la materia es eterna, o sea, que siempre existió alguna cosa, a partir de lo cual surgió el proceso del desarrollo de la vida. Pero la Biblia es contundente al afirmar que en el principio solo existía Dios. Y esto no lo dice solo el libro de Génesis, lo dice también la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Voy a leer ese texto. Dice así: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Percibes? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada antes de que Dios creara el universo. Dios es el principio de todo. Antes de Dios nada existía. Inclusive el verbo crear que el escritor bíblico usa en hebreo es el verbo bará, que significa crear de la nada. Sabes, existen 4 verbos usados en la Biblia hebrea que pueden ser traducidos como crear. Esos 4 verbos hebreos son bará, asá, yatzá y quaná. En 3 de esos verbos, el sujeto que crea puede ser Dios o también puede ser el ser humano. Y crean a partir de alguna cosa. Pero en el verbo bará, solo Dios puede ser el creador. Porque jamás un ser humano puede crear de la nada. La conclusión es simple. El hombre solo puede crear a partir de una materia existente, pero solo Dios es capaz de crear a partir de la nada. Bueno, bará, el verbo que se usa en el texto que acabo de leer, significa crear a partir de la nada. Ahora, lo maravilloso del relato bíblico es que Dios no crea al mundo y lo abandona a su propio proceso de desarrollo natural, no. Él se preocupa en cuidar el mundo que Él creó. Eso lo vemos desde el principio, cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Este verbo moverse solo se usa 2 veces en la Biblia. Aquí en Génesis y también en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, que dice lo siguiente: como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Mira, en este versículo, Moisés describe a Dios como el águila madre que cuida con todo amor a sus polluelos, revoloteando o moviéndose por encima de ellos. Bueno, eso es lo que hacía el Espíritu en el principio. Se movía por encima de las aguas, con el deseo de colocar orden a todo. ¿No te parece interesante esta idea? Mira, a veces golpeado por la vida, puedes pensar que Dios está ausente de tu vida, pero no es verdad. Él está cerca de ti, como el águila, cuidando de sus polluelos. Pero querido, vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Para eso necesitamos leer el Salmo 19, versículos 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a
otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El salmista menciona aquí a los cielos como testigos mudos del poder de Dios. No es necesaria ninguna palabra, ni argumentos, ni filosofías. Es solo mirar para arriba y ser honestos con la propia razón. Tiene que existir un creador de algo tan grande, tan hermoso, diseñado con tanta perfección. Los cielos y la tierra testifican día tras día y noche tras noche que Dios hizo todas las cosas. El Salmo dice, no hay lenguaje ni palabras. Las personas pueden no creer, pero la evidencia es irrefutable. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que la tierra esté a la distancia exacta del Sol para que la vida exista en la tierra? Porque si estuviese más cerca la quemaría, o si estuviese más lejos tal vez la energía necesaria no llegaría. ¿Cómo llegó a colocarse la luna en el lugar preciso para ayudar a controlar el movimiento de los océanos? ¿Por qué el Sol, la luna, la tierra y las estrellas viajan por rutas establecidas y nunca salen de ellas? Si cambiasen de ruta sería un cataclismo universal. Pero el hecho es que el diseño asombroso de los cielos anuncia la obra de sus manos. El número incontable de estrellas en la bóveda celeste testifica la grandeza de Dios. La inmensidad del espacio declara la gloria de Dios. Mi amado, podríamos gastar un año hablando de cosas que la ciencia confirma hoy. Todos los estudiosos, aunque no crean en Dios, concuerdan con el hecho de que al observar el universo, ellos tienen la impresión de que todo apareció con un propósito. Y la verdad es esa. Dios creó el mundo con un propósito. Tu vida tiene un propósito. Nada existe por simple acaso, mucho menos tú. Y el hecho de que en este momento las cosas tal vez no estén bien en tu vida, no significa que naciste por acaso, ni que tu destino es sufrir. Hay un plan glorioso para tu vida y si crees y esperas, verás ese plan hecho realidad. Ten un poco de paciencia y confía en Dios. Vamos a hablar ahora del poder creador de la palabra de Dios. Para esto leamos Jeremías, capítulo 51, versículos 15 y 16. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él trae la lluvia con los relámpagos y saca el viento de sus depósitos. ¿Te das cuenta que aquí el profeta menciona la sabiduría y la inteligencia divina como parte de su poder creador? Pero habla también del poder de su palabra. El profeta dice su voz. Por su lado, David, el salmista, dice lo siguiente en el Salmo 33, versículos 6 y 7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Mira, ambos escritores bíblicos, sin haberse conocido nunca, afirman la misma verdad. La palabra de Dios es creadora, tiene un poder creador. Pero hay más. Si comparas los dos textos, notarás que ambos usan casi las mismas expresiones. Claro que aquí no estamos hablando de la autenticidad de la Biblia y de la inspiración de los escritores, sino del poder de Dios que tiene bajo su control todos los fenómenos naturales del universo. Mi pregunta en esta ocasión es la siguiente. Si cuando no existía nada, por el poder de la palabra de Dios vino todo a la existencia, ¿cómo es que no podría Dios hoy restaurar la vida de una persona que piensa que ya no existe remedio para su situación?
¿Cuántas veces encuentro personas destruidas por la vida? Y a veces no solo por la vida, sino por sus propios errores. Son seres humanos que no tienen más ganas de luchar. Gente que piensa que ha llegado al fondo del pozo. Bueno, el estudio de esta semana no es solo para presentar argumentos en favor del poder creador de Dios. Yo podría presentar cientos, tal vez miles de argumentos vivos del poder restaurador de Dios. Por lo tanto, cuando sientas que todo está perdido, cuando creas que ya no hay salida, cuando desde el punto de vista humano lo hayas destruido todo, por favor, levanta los ojos al cielo y dime, ¿quién creó todas esas maravillas celestes? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Solo con el poder de su palabra. Entonces, ¿no tendrá también poder para transformar tu vida? Pero ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. Leeremos Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y después también el versículo 14. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Tratemos de entender lo que dice Juan. Él afirma que Jesús es el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y que el Verbo, o sea, Jesús, estuvo con Dios en el principio de la creación. Por su parte, el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Esta expresión todo es interesante. ¿Qué es todo? Vamos a hablar, por ejemplo, del volumen de las cosas y de los planetas. Caben 1000 planetas Tierra dentro de Júpiter y 1.200.000 tierras dentro del Sol. Y aún habría espacio todavía para más de 4 millones de lunas. ¿Percibes la inmensidad del universo? Alfa Centaurión, que es la estrella más próxima después del Sol, es 5 veces más grande que el Sol. Un rayo de luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad llegaríamos en 1,5 segundos a la Luna. A Mercurio en 4,5 minutos. A Júpiter en 35 minutos. Quiere decir, estamos hablando solo de nuestra insignificante galaxia en un universo gigantesco. Por eso es tonto querer explicar con teorías humanas el origen de todas las cosas. Y la Biblia dice que todo eso fue creado por Jesucristo. Y Jesucristo no solo creó esas cosas, sino que las sostiene en su lugar. Desde el átomo y las células hasta los planetas y las galaxias, todo está en las manos del Dios creador. Ningún planeta o estrella se mantiene en su órbita por sí mismo. Ningún componente del átomo, como los protones, los neutrones y los electrones, se mantienen rotando en perfecto balance por cuenta propia. Jesús es el que mantiene en perfecto balance y equilibrio todo. Los científicos, ellos no pueden explicar cómo las partículas atómicas se mantienen sin entrar en colapso. Es un misterio y ellos le llaman a eso de pegamento nuclear. Pero la Biblia dice que Jesucristo es también ese pegamento nuclear. Es el que sostiene todas las cosas, el que controla la creación. Si el pegamento nuclear se quitara, todo sería un explosivo en potencia. Y eso está comprobado con las armas nucleares. Y el apóstol Pedro dice que eso va a ocurrir en el futuro. En ese momento Jesucristo con toda seguridad va a quitar su pegamento nuclear
que es su propia fuerza, su poder, y todo se va a disolver. Mira cómo lo describe Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Ves el cuadro horroroso cuando finalmente Jesús retire su gracia sustentadora para el establecimiento de una tierra nueva? Ese es el poder, no solo creador, sino sostenedor, mantenedor del Señor Jesucristo. Este mundo existe únicamente por la gracia de Jesús. Si Dios quitase su maravilloso amor, su cuidado, su protección, estaríamos todos perdidos. En un segundo dejaríamos de existir. Para terminar este estudio, veremos 3 milagros de Jesús que muestran su poder sobre la naturaleza y sobre la creación. La transformación del agua en vino en las bodas de Canaán es el primer milagro. La multiplicación de los panes y los peces, el segundo, y la curación de un ciego de nacimiento. Sabes, querido, milagros pueden ser incomprensibles desde el punto de vista humano. Por eso yo siempre digo que milagros no se entienden, simplemente se aceptan. Pero para Jesús nada escapa de su control. Él es el que estableció las leyes físicas que gobiernan a la naturaleza. Y en el momento que Él desea puede cambiar el rumbo a las cosas, a los elementos que forman el agua. Por ejemplo, esos elementos pueden transformarse en elementos propios del vino. Los elementos de la comida pueden multiplicarse en un segundo y el creador de la luz puede hacer que un ciego de nacimiento pueda ver la luz. Digo más, si cuando no existía nada en el universo, solamente por el poder de su palabra vino todo a la existencia, ¿cómo no podría Jesús hacer andar a un paralítico o resucitar a un cadáver si Él es el Dios de la vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas? Estás como el ciego que no puedes ver y porque no ves andas caminando, destruyéndote, hiriendo a la gente que está a tu lado. Eres como el paralítico que no puede andar. ¿Qué es lo que hay que cambiar en tu vida? Tu vida está como agua sin sabor y de repente necesitas el milagro de que Dios coloque sabor en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Hay poco dinero, quieres que se multiplique. Hay poco pan, quieres que se multiplique. Pues Dios es Dios, el Dios de los milagros. Y ese Dios no solo es tu creador, es tu amigo, tu padre, tu protector. Él te ama, Él conoce tu vida, tus necesidades y está dispuesto a hacer maravillas si tú le permites. Que Dios te bendiga.